recuerdo cuando era pequeñito que había unos dibujos en inglés de un bicho verde que se llamaba, que es el Big Massey, ¿no? Era grande, por eso se decía Big. Se llamaba Big. Bueno, vamos a hablar del Big Data, ¿vale? Voy a hacer una pequeña introducción del Big Data para que al menos sepamos lo que es, porque cuando hemos hablado del Machine Learning se ha hablado del Big Data. Y algunos dirán, ¿Big Data qué es? Pues es un término muy representativo, ¿no? Big Data, grandes datos, muchos datos, ¿vale? Aquí ya podemos intuir más o menos por dónde va. Y es que cuando le ponemos nombre a las tecnologías, muchas veces no somos imaginativos, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Si nos paramos a pensar, los datos se almacenaban y procesaban en una misma máquina, ¿vale? Esto estoy refiriéndome a los tiempos antiguos. No es cuando los humanos cazaban con lanzas a los mamuts, sino ya habían ordenadores, ¿vale? Entonces, es normal que esto fuera así, que se almacenaran y procesaran los datos en una misma máquina, porque la cantidad de datos a almacenar y manejar, esto quiere decir procesar, es relativamente pequeña. Bueno, era relativamente pequeña. A medida que necesitabas almacenar y procesar más datos, pues sin problema, ¿qué problema va a haber? Pues cogemos una máquina más grande y ya está, ¿no? Una máquina más grande, que tenga más capacidad de memoria, que tenga más procesadora y más potente. Entonces, esto es maravilloso porque, bueno, problema solucionado, ¿no? Ya puedes almacenar más datos y puedes procesar más datos. Y hemos solucionado el problema y estamos todos contentos. Pero bueno. Y perfecto, estamos en este punto, ¿no? Una máquina lo puede hacer todo, porque es MacGyver. MacGyver lo podía hacer todo. Pues una máquina también podía hacerlo todo. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar una cosa muy divertida, que esta máquina explote. Como si fuera una bomba nuclear, ¿vale? Explota. ¿Y qué es lo que pasa cuando explota? Porque como tú tienes todos los datos ahí, pues los has perdido. Entonces cuando dices, hostia, tenía que haber hecho una copia de seguridad. La copia de seguridad que seguramente quieres hacer de tu sistema, de tu ordenador, ¿no? De tus ficheros, y no la haces, pues eso es lo que ha pasado desde los inicios de la humanidad con las copias de seguridad. Nadie las hace, todo el mundo las quiere hacer y las va a hacer, pero nunca las hace. ¿Y aquí qué pasa? Pues que como tienen los datos todos en un mismo disco, ¿vale? En un mismo dispositivo de memoria, pues como ese dispositivo de memoria se estropee, pues buena suerte, lo has perdido todo. Y no es el hecho de perder los datos, sino a veces, bueno, ya lo sabemos todos. A todos nos ha pasado alguna vez. Vale, ahora vamos a los tiempos actuales. ¿Ahora qué pasa? Pues estamos rodeados de información. Tanto como de contaminación atmosférica. Perdón. Vas a Barcelona o a Madrid, ¿vale? Las dos grandes ciudades de España, y no se puede respirar. No se puede respirar porque hay muchísima contaminación. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues hay tanta contaminación como información, y tanta información como contaminación. Y esto, además, crece de forma exponencial, ¿vale? Ambas cosas crecen de forma exponencial en los últimos años. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un gran volumen de datos variados que crecen en volumen cada día. ¿Y qué ocurre? Pues que como cada vez tenemos más datos, pues necesitamos más potencia de procesamiento, ¿no? Y aquí es lo que ocurre. Llegamos al punto en el que una máquina no puede ser tan potente ni puede tener tanta capacidad de memoria como para almacenar tantos datos y procesarlos. Vale, pues llegamos al término de Big Data. Big Data es un término al final bastante generalista, difícil de definir, pero que básicamente lo que hace es referencia a las tecnologías que se utilizan para almacenar grandes volúmenes de datos, gran variedad de datos y poderlos procesar además, ¿vale? Porque si tú puedes almacenar muchísimos datos, pero no puedes hacer una simple consulta a esos datos, pues mal vamos, no te sirve de nada tenerlos, porque no los puedes consultar. Pues llegamos al punto en el que, como decía antes,
que un solo computador pues ya no tiene ni memoria ni capacidad de procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues distribuir los datos en varias máquinas, ¿vale? Básicamente, muchas veces el Big Data, las tecnologías que están en el Big Data, conforman sistemas distribuidos. Tenéis que pensar, por ejemplo, en Elasticsearch, ¿vale? Elasticsearch es un sistema de base de datos, no sé si es la definición correcta, pero que básicamente se distribuyen nodos y los datos están en diferentes nodos, ¿vale? Y de alguna manera, pues lo que consigue es que tú puedas hacer consultas teniendo muchísimos datos a tu disposición. Entonces el Big Data, como digo, se basa muchas veces en tener sistemas distribuidos, en distribuir la información en diferentes máquinas o distintos nodos. De tal forma que tanto el almacenamiento como el procesamiento de datos recae en varias máquinas. Y de esta forma pues conseguimos el objetivo que tenemos ahora, de poder tener grandes volúmenes de datos y poderlos procesar.